Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado el Santo Evangelio según San Mateo, donde se nos refiere a pregunta expresa de un fariseo: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Primero, recuerdo que la ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos por los judíos como la Torá, y actualmente les conocemos como el Pentateuco. En este Pentateuco, según los entendidos, había más de 600 mandamientos. Por eso la pregunta de este fariseo, doctor de la ley, perito de la ley, tiene mucha razón. ¿Cuál es, maestro, de todos esos mandamientos el más importante? Y Cristo nuestro Señor responde citando el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, donde dice lo que hemos escuchado y que debemos nosotros tener siempre muy en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No hay, por lo tanto, ningún otro mandamiento equiparable, mucho menos superior a este. Este es el mandamiento supremo. No hay ninguno que podamos cumplir que sea tan agradable a Dios. Amarlo es lo que más importa. Pero ¿por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y personas? Precisamente porque Él es el sumo bien, Él es la omnipotencia, eterno, creador, inmutable, santo, todopoderoso, perfecto. Merece, pues, nuestro reconocimiento traducido en un amor tan grande que llega a ser adoración. Evidentemente no podemos querer más al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia. Todas las criaturas son temporales, cambiables, pecadores e imperfectos. El amor se paga con amor, y nadie nos ha amado, nadie nos ama ni nos amará como lo hace Dios. La grandeza de ese amor necesita, pues, ser correspondido. Además, Él, ordenador de todo cuanto existe, de todo lo que ha creado, nos lo manda y además nos recompensa con un premio eterno, un premio infinito que esperamos al final de nuestras vidas. Y también porque amar a Dios nos atrae muchos, pero muchos beneficios. Por eso yo opino, queridos hermanos, que para madurar en el amor a Dios, nosotros debemos repetirnos interiormente: debo amar a Dios. Y al mismo tiempo decirle a Dios que lo queremos, que lo amamos. Los invito para que todos los días, absolutamente todos los días de nuestra vida, en un espacio, en un momento de la jornada, le digamos a Dios cuánto lo queremos. Porque Dios, hermanos, es amor. Dios tiene sentimientos.
A Dios, como a cualquier persona, le gusta, le encanta que le digamos que lo queremos. No basta con pensar que lo queremos o que debemos quererlo. Tenemos que decírselo mental o verbalmente. Cuánto te quiero, Padre, cuánto te quiero, Dios eterno. Decírselo nos va a ayudar a convencernos y a crecer en ese amor. Pero evidentemente no solamente son palabras, también son obras. Tenemos que esforzarnos en actuar consecuentemente con el amor que le profesamos o debemos profesarle. Y una manifestación clara es justamente el amor al prójimo. Notemos, hermanos, que el amor a Dios va íntimamente unido con el amor al prójimo, puesto que Cristo, Maestro y Señor nuestro, dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, por lo tanto, hermanos, implica reconocer que todos somos hijos de Dios, implica profesarle un amor fraterno sin exclusiones. En la vida no podemos ser verdaderos hijos de Dios, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, o si solamente amamos a ciertos prójimos y no a todos. El amor auténtico, el amor fraterno auténtico, tiene ese carácter de universal, no selectivo. Para demostrar si de veras amamos al prójimo, tenemos que hacerlo movidos por el amor a Dios, porque debemos entender que el amor a Dios es el alma, es el sustento, es el espíritu de toda obra buena. Podríamos en la vida hacer muchas cosas buenas, loables, importantes, pero si carecen del amor a Dios, si no lo hacemos por amor a Dios y amor al prójimo, le quitamos su dimensión trascendente, su dimensión espiritual. Podemos también comprobar que amamos al prójimo en cuanto que nos vemos movidos a las obras de misericordia. Ya sabemos que hay obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Las obras de misericordia corporales y espirituales son ambas importantes. Las obras espirituales, instruir al que no conoce las cosas, al quien las desconoce. Aconsejar y corregir al que yerra, al que se encuentra en un error, como dice Cristo, si tu hermano comete un error, ve y amonéstalo a solas. Consolar al que está desconsolado, al que no encuentra el camino en la vida, al que se siente desconcertado por los problemas, confortar al abatido, perdonar de corazón a quien nos ha ofendido en el presente o en el pasado, sufrir con paciencia los errores o los defectos de los demás, como por ejemplo en los grupos parroquiales, en la familia, en la vecindad, en el trabajo. Ahí se va a demostrar si el amor a Dios es efectivo, porque se está traduciendo en un amor al prójimo. Y las obras corporales, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, visitar a los enfermos y encarcelados, enterrar a los difuntos. Recordemos, hermanos, el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, donde Cristo dice que al final de los tiempos vendrá Él revestido de poder y de gloria, acompañado de sus santos ángeles, y que pondrá unos a su izquierda y otros a su derecha el día del juicio. Y dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y les dirá por qué. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me hospedaron, estuve enfermo y encarcelado y fueron a verme. Y los justos les responderán, le responderemos, hermanos:
quiera Dios, estemos a su derecha el día del juicio. Señor, ¿no te equivocas? Nosotros cuando te vimos necesitado y te asistimos, y entonces Él nos responderá, cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso, hermano, no olvidemos que ayudar a los necesitados en sus realidades temporales es ayudar a Cristo en persona, porque Cristo es quien ha querido identificarse con los que sufren, con los pobres y despreciados de este mundo. Por eso, la práctica de las obras de misericordia son una expresión magnífica del amor a Dios y al amor al prójimo. Los fariseos y los saduceos entre sí no tenían prácticamente ninguna sana convivencia. Dice San Mateo que cuando se enteraron los fariseos que Cristo dejó callados a los saduceos, fue cuando se acercó este hombre a preguntarle. Los fariseos era una secta religiosa del judaísmo de tiempo de Cristo, que se entregaba con ganas al estudio de la Torá, de la ley, del Pentateuco y de todas las tradiciones religiosas de sus antepasados. Eran sumamente estrictos y querían aplicar todo el rigor de la ley a la gente, especialmente en lo referente al sábado, a la pureza cultural y al diezmo. Como habían tenido un origen popular, eran laicos, no eran sacerdotes, eran laicos, gozaban de estimación y tenían autoridad entre la gente de su tiempo. Mientras que los saduceos, era un partido sacerdotal aristocrático del judaísmo. Aquí estaban aglutinados la mayor parte de los sacerdotes de la alta jerarquía, pero no todos los saduceos eran sacerdotes, había también laicos. Y enseñaban que el alma perece junto con el cuerpo. Negaban que persistiera el alma después de la muerte. Y el Nuevo Testamento, justo los versículos anteriores al Evangelio que acabamos de escuchar, se señala que ellos negaban la resurrección de los muertos. Eran, en el fondo, todos ellos intérpretes equivocados en muchas ocasiones de la verdadera palabra de Dios. Pero el Señor Jesús, hoy, hermano, nos ha dado una lección clara y contundente. No hay nada, absolutamente nada más grande, importante y hermoso que a Dios llene de alegría que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y expresión de ese amor a Dios, la caridad al prójimo. Soy el Padre Víctor Manuel Aguilar y con mucho gusto imparto a todos la bendición del Dios Altísimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Buen día.